Comienza Protagonistas los Jóvenes. Hoy nos acompaña el equipo del Hogar de la Madre. Everybody knows heartbreak, isolation. But we can lay our burdens down. Lay our burdens down. Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más a Protagonistas los Jóvenes. Hoy, este martes, nos toca con el Hogar de la Madre. Estamos aquí 5 miembros del Hogar de la Madre dispuestos a plantearos y seguir profundizando en el tema de la apologética cristiana. Yo soy Beatriz Fra y conmigo se encuentran Gunter Rauer. ¿Qué tal, Gunter? Hola, muy bien, muy bien. Javi Sánchez. ¿Qué tal? Y Nico. ¿Qué tal, Nico? Buenas, ¿qué tal todo? Muy bien, pues nada, como llevamos todos estos capítulos esta temporada, estamos hablando un poco de la apologética, de dar razones a nuestra fe. Hemos estado hablando pues de la existencia de Dios, de la creación del mundo, ¿no? Que os recordamos que si alguien quiere volver a escuchar esos programas, puede hacerlo en los podcasts de Radio María, en la página web. Y también que nos podéis escribir, que muchas veces vuestras intervenciones pues son muy luminosas, nos dan pues muchas pistas de cómo vais siguiendo el programa y os lo agradecemos mucho y nos podéis escribir a protagonistaslos2@radiomaria.es. Así que nada, sin más, vamos a empezar hoy, que es un tema que a mí me parece muy intenso, es una cosa que yo muchas veces he llevado a la oración porque me parece también como complicado y que yo creo que pues mucha gente es una de las razones por las que se distancian de Dios, desgraciadamente, que es el problema del mal. ¿Por qué existe el mal? Así que sin más, pasamos a que Gunter nos explique un poquito este tema. ¿Qué tal, Gunter? Hola, muy bien. Pues nada, el problema del mal. Primero tenemos que definir qué es esta cuestión. O sea, es un argumento bastante, seguro que vosotros lo habéis oído, incluso lo habéis meditado como Beatriz, y es, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? La pregunta, así a primeras, además, es muy legítima y es una cosa que tenemos que plantearnos también. No podemos vivir la fe pues un poco atolondradamente. Entonces, evidentemente una conclusión como así a priori, ¿no? Así a primera vista puede ser, pues evidentemente, una de dos, si existe el mal, porque el mal sí que existe, es algo que podemos comprobar, ¿no? ¿Cómo lo sabes eso? O sea, existe un pecado, existe un desorden, hay cosas que no son perfectas. Bueno, entonces, los terremotos, por ejemplo, ¿no? Sí. O las enfermedades. Ahora mismo vamos a entrar un poco también en esa distinción del mal, pero nosotros comprobamos, al menos intuitivamente, ¿no? Pues que existe un mal. Ahora mismo entraré un poco en las definiciones, pero entonces, si existe el mal, una de dos. O Dios no es bueno, o Dios no es todopoderoso, o en realidad no es bueno ni todopoderoso. Entonces, esa sería como un primer ataque o aproximación que podemos hacer a este tema, ¿no? Entonces, como digo, comprobamos la existencia de desastres naturales, de enfermedades, de guerras, de atrocidades o el mal en nuestro propio interior. Ciertamente, yo creo que también Javi va un poco en esa dirección, ¿no? Es gracioso cuando la gente habla de un mal objetivo y luego vive de una manera como si el mal fuera absolutamente subjetivo, ¿no? O sea, es muy gracioso que la gente diga que existe el mal y sin embargo después diga que uno puede hacer lo que le dé la gana porque, bueno, eso todo es muy subjetivo, ¿no? Es muy gracioso y es muy contradictorio y justamente en eso también vamos a entrar. Así que nada, muchas gracias, Javi. Creo que tiene Chesterton una frase que me encanta que dice: el pecado original es el único dogma de la Iglesia Católica que cada persona puede comprobar todos los días en su propia carne. Y es así. Sí. Javi, me vas a quitar el programa, hombre. No, aquí vamos. Le encanta hacer spoilers. Sí, no, está muy bien. Así es más animado. Entonces, primero, los filósofos trazan una primera distinción entre lo que es el mal físico y el mal moral. Entonces, ¿qué es el mal físico? El mal físico, pues, se define un poco en contraposición al bien. Siempre el mal es ausencia de algo. Entonces, pues así como una persona se entiende que es perfecta o es, está completa, si por ejemplo tiene 2 brazos, 2 piernas, pues
podemos entender que un mal físico es una deficiencia, pues le falta un brazo, le falta una pierna, le falta un ojo, tiene una enfermedad, ¿no? Pues eso podemos entenderlo como un mal físico. También es verdad que esta distinción, hay un filósofo, un pensador que vi hace poco en un programa, que la afina un poco, pero bueno, no voy a entrar ahora en detalles, o si lo hago un poco más adelante. Entonces, evidentemente, pues, por ejemplo, también comprobamos que existen ciertas, al menos, deficiencias naturales, pues eso, en las catástrofes, existen terremotos, corrimientos, se llama, ¿no?, de tierra. Pues eso podemos entenderlo como un mal físico, ¿vale? Entonces, una respuesta que podemos dar a por qué existe el mal físico, existen varias explicaciones, ¿no? En primer lugar, dice este pensador del que hablaba, digo pensador porque lo vi en un programa de Juan Manuel de Prada que se llama Lágrimas en la lluvia, y era un sacerdote que intervenía. Después a ver si encuentro su nombre por aquí. Pero bueno, él lo que dice es... no, mentira, este argumento es del padre Carreira, del que habréis oído hablar. Pero él dice, por ejemplo, experimentamos que los terremotos son un mal y, sin embargo, para la existencia del mundo y nuestra propia vida, que en realidad es un bien, fueron necesarios los terremotos. Entonces, en realidad, es una cosa subjetiva y que viene en realidad de que muchas veces no entendemos bien cómo funciona el mundo o las causas y sus consecuencias. Entonces, por ejemplo, pues también cuando existen deslizamientos de tierra, pues muchas veces son simplemente consecuencia de pues que se ha construido, que se ha talado. Entonces, pues la respuesta a eso es que son consecuencias naturales y que en realidad calificarlas de buenas o de malas, bueno, pues es muy subjetivo. Y a veces hay cosas que ni siquiera dependen de la acción humana, ¿no? O sea, no es cuestión de que se haya talado o que se haya construido, sino que cuando explota un volcán, cuando entra en erupción, no depende de nada que hayas hecho. Y que de eso también puede salir un ecosistema propio y que luego decimos, pues qué riqueza, que haya tanta variedad y tanta, pues lo que sea, y que en realidad es un bien. O sea que eso también muchas veces es que tenemos un entendimiento muy limitado de ciertos procesos naturales, ¿no? Luego es verdad que con enfermedades esto es un poco más difícil de entender, y ya quizás tendremos que hablar también del mal moral. Entonces, ¿qué es el mal moral? El mal moral, en realidad, desde un punto de vista católico y en realidad apologética, es el único mal. Porque todo es para bien de los que aman a Dios, incluso el pecado. Pero bueno, ahora hablaremos de eso, ¿no? Entonces, en realidad, el único mal para un católico es el mal moral, es decir, el pecado. Porque incluso si tú sufres un terremoto, eso te puede hacer aún más santo y es bueno. Entonces, el mal moral es, bueno, en realidad ya lo definió, ¿no? Es el pecado, simplemente es la ausencia de bien, la ausencia de adecuación a cómo Dios es. Entonces, ahora tenemos que explicarnos por qué existe el mal moral, por qué existe el pecado, ¿no? Ese es como el kit de la cuestión. Y la respuesta es tan fácil como la libertad del hombre. O sea, no puede existir el bien, que es algo que no puede existir Dios en realidad si no existe el mal. Si Dios es amor y el amor exige libertad, ¿no? Porque si uno fuerza a otro a quererlo, pues no es amor. Entonces, si existe libertad, entonces necesariamente Dios tiene que permitir, por su misma bondad, que exista el mal, es decir, la ausencia del bien. Pero al final el mal sería utilizar mal esa libertad, ¿no? Es decir, podríamos tener libertad y que no necesariamente hubiese mal. Por ejemplo, si Adán y Eva no hubiesen pecado, no hubiesen caído, existiríamos en libertad, pero no habría un mal. Sí, efectivamente. Y luego da un argumento que me parece interesante, y es que Dios va comunicando sus atributos en la existencia, pero nunca puede transmitir su misericordia si no fuera porque existe el mal, ¿no? Me parece muy curioso ese argumento, pero es cierto, ¿no? O sea, que tú ves la belleza de Dios reflejada en la naturaleza, o la grandeza, o la eternidad, pero no puedes ver la misericordia si no es porque tuviese que venir a remediar algo. Efectivamente, gracias, Javi, lo has puesto muy bien en palabras. Entonces, algunos autores, dice, aquí tengo el nombre del otro sacerdote que interviene en el programa, ¿no? Dice Leopoldo Prieto, algunos ateos sostienen que Dios no existe porque existe el mal, y en realidad parten de que existe el mal y por lo tanto existe el bien. Entonces, en realidad, dice él, la existencia del mal es una prueba de Dios, porque si no existiera el mal, no podríamos definir el bien, y eso es lo que prueba que Dios existe, ¿no? Es un poco así el argumento, a ver si intento explicarlo otra vez. Entonces, algunos ateos sostienen que Dios no existe porque existe el mal. Parten de que existe el bien. Luego, si existe el bien, Dios existe, y si existe el bien, es necesario que el mal exista.
¿no? Sí, es como los colores, ¿no? O sea, está el blanco y el negro es la ausencia de blanco. O sea, al final lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Para que un concepto exista, que exista su contrario es un argumento de que ese concepto existe. Sí. Sí. Pues si existe la luz, tiene que existir la falta de luz, que es la oscuridad, y es lo mismo, ¿no? Efectivamente. Y si no tuviéramos la oscuridad, tampoco sabríamos decir si existe... Perdón, exacto, sí, Javi. Y de hecho yo creo que también lo dicen muchos autores, que el infierno precisamente es la ausencia de Dios, que eso es como el peor castigo que puede haber, estar separado de Dios, y eso es lo mismo, o sea, el mal es la ausencia del bien. Sí, así, entonces ya ahora voy cerrando esta intervención, sé que ha sido muy intensa, pero al final le hemos dado un poco la vuelta ya a la tortilla, ¿no? Porque los ateos decían, pues nada, si existe el mal, Dios no puede existir, o si Dios existe no es bueno ni todopoderoso, y es justo al contrario, si existe el mal es una prueba de que Dios existe. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención, espero que lo hayáis podido digerir. Sí, muy bien, Gunter, la verdad que muy bien explicado. Y nada, pues sin más vamos a pasar a la siguiente sección, donde vamos a intentar aplicar esto un poquito más a nuestro día a día, aunque yo creo que es un tema bastante común en nuestra vida, de la mano de Nico con esta sección. ¿De Dios o el mundo? Pues nada, Nico, cuéntanos qué nos vas a contar en tu sección. Sí, pues el otro día estaba reflexionando un poco sobre el tema y claro, lo primero que se te viene a la cabeza es que hemos hablado antes de que la gente niega la existencia de Dios porque existe el mal, ¿no? Pero ¿cómo afronta o cómo ve el mundo el tema del mal hoy en día, ¿no? Porque el otro día me encontré con una noticia que pasó hace unos años, en 2024 concretamente, sobre un sacerdote francés. No fue condenado, fue llevado a juicio por el gobierno de Francia simplemente por decir el sexo homosexual es pecado, ¿vale? Entonces, claro, eso a mí me hacía plantearme algunas cosas. En concreto, la primera es que cómo reacciona la gente cuando la Iglesia, condena el mal, ¿no? ¿Cómo reacciona el mundo hoy en día? Porque como católicos entendemos pues que ese tipo de relaciones, en ese caso concreto, están mal, ¿no? Pero es que luego hay otros temas que son que afectan directamente, ese tipo de relaciones también, pero que afectan otro tipo de problemas que afectan a la naturaleza del hombre, como son el aborto o la eutanasia, que hoy en día la gente, como cuando la Iglesia se pronuncia en contra de eso, ¿cómo reacciona el mundo? Intentando silenciar a la Iglesia o tachando a la Iglesia de que es retrógrada o cosas así, ¿no? Y claro, esos son realmente cosas que van en contra de la naturaleza del hombre y no hace falta ser católico para ver que matar a una persona está mal. Lo que pasa pues que se cambia un poco el discurso y bueno, no es matar a una persona, es que ya se está muriendo o es que todavía no es una persona o cosas así, ¿no? Porque son temas pues de bastante gravedad y que no tiene nada que ver con el ser católico o el no ser católico, ¿no? Pero en el fondo es como que nadie acepta el mal como mal, sino que intentamos enmascarar el mal como bien, ¿no? O aceptar el mal como bien, es decir, pues un aborto, por ejemplo, lo que estás intentando es evitar un problema, por ejemplo, ¿no? Y por eso abortas, pero confundes un mal como si fuese un bien. Bueno, y también yo creo que porque nuestra conciencia está dormida y es una acusación, ¿no? O sea, al final también lo hablábamos en otros programas, que cuando uno reconoce un bien o una verdad, eso implica y exige un cambio de vida, un cambio de mentalidad que muchas veces no estamos dispuestos a realizar, ¿no? Y yo creo que también por eso el relativismo es una postura mucho más cómoda. Y el demonio nos confunde mucho porque, o sea, hay una frase que me gusta mucho, bueno, al final venía a hablar en resumen como que hay ciertos deseos, tenemos un deseo como de autopreservación, ¿no? Como de preservar la propia vida, pero que eso muchas veces lo confundimos, ¿no? Y entonces pues podemos caer, por ejemplo, en la pereza o en la gula, ¿no? Como en ciertos males, pero al final siempre como que partimos de un deseo de un bien, aunque muchas veces nos dejemos confundir y muchas veces también es una decisión voluntaria que elegimos como no mirar las cosas. Sí, me encanta que hayáis sacado este tema porque... claro, pensar todo esto no me podía no llevar a otra cosa, sino a pensar que hoy en día creéis que se está pervirtiendo el concepto de bueno o malo, o sí, de bien y de mal, sí, porque es justo lo que habéis comentado. Lo del aborto, como hoy se está haciendo entender o haciendo ver que no es malo, ¿no? Que es como, bueno... no pasa nada porque te puede, bueno, no sé, el discurso puede arruinar la vida o no sé ya los discursos que dan, pero claro, entonces la gente, es que pensando un poco, era como un poco hipócrita, porque la gente dice, no creo en Dios porque existe el mal, pero ellos hacen el mal, pero para no sentirse mal, piensan que, bueno, o dicen que el mal es el bien.
Sí, sí, es lo que decía un poco Javi al principio y he recogido yo bien, o sea, eso que ha dicho Javi bien y yo lo he recogido, que es un poco que la gente acusa acusa a Dios, ¿por qué eres malo conmigo y por qué, no? ¿Por qué eres malo conmigo? Porque permites cosas malas, porque sufro, porque... Dice, pero ¿no estás haciendo sufrir a los demás? O, no, es curioso, cuando te toca a ti de pronto calumniar o chismosear sobre otras personas, eso no, porque, bueno, yo tengo que decir mi opinión, ¿no? Pero Dios no puede tener la suya o no puede, ¿no?, permitir ciertos males para bienes de otros, es muy contradictorio, efectivamente. Y hay otro tema que os menciono que me parece muy interesante, que no sé si nos va a dar tiempo de entrar hoy, pero es que no sé, y a ver, esto lo podemos debatir, que no sé si el sufrimiento siempre es sinónimo de mal. Por ejemplo, cuando a un bebé le salen los dientes, eso le hace sufrir, pero eso no es sinónimo de que sea malo. O cuando haces un ejercicio y te duele el cuerpo, pues lo mismo. Entonces, no siempre el sufrimiento es sinónimo de mal. No, es que de hecho, ¿os acordáis que os he dicho que un sacerdote tenía una distinción un poco distinta, ¿no? Pues él dice, en realidad no es el mal físico versus el mal moral. Dice, existe el mal de culpa y el mal de pena. El mal de culpa es el pecado y el mal de pena es el sufrimiento. Entonces nosotros experimentamos como un mal el sufrimiento, pero en realidad no tiene por qué ser así. Y la muestra más clara, espero no adelantarme demasiado a la sección de Beatriz, pero Cristo es el inocente que sufre todo el mal. Ahí se ve claramente que es en realidad la pena, o sea, el mal de pena puede ser un bien. El único mal es el pecado, ¿no? Entonces, esa distinción me parece como, jolín, ahora ya está claro, porque la gente cuando habla de mal y las guerras y el sufrimiento y las enfermedades, en realidad a lo que se refiere es que está sufriendo. Sí, también es como un poco un mal a la carta, ¿no? Lo que a mí me hace sufrir o lo que a mí no me parece bien, eso es mal. Sí. Pero si a mí me interesa hacer algo malo, pues bueno, hago por dónde para cambiar el discurso. Sí, justo mira, con el reciclaje, eso sí, la gente dice, no, sí hay que reciclar, o bueno, hay que reciclar, o no se puede gastar agua, pero cuando es gastar agua para darte una ducha de 10 minutos, entonces está maravilloso. Sí, eso sí. Y luego, bueno, buscando ejemplos, no solo de ejemplos del día a día, hay organizaciones gubernamentales como la UNESCO, diciendo abiertamente en programas suyos que lo mejor para el planeta es no tener hijos, ¿vale? Entonces, lo que están diciendo es, desde su punto de vista, que lo mejor, lo más bueno que podemos hacer es no tener hijos, solo para someternos al planeta, ¿vale? Luego también, pues, lo que hablábamos, leyes a favor del aborto, de la eutanasia y otras cosas que no se comentan o que se silencian, como comentábamos antes. Persecuciones a católicos, silenciada, como pasa en Nigeria. No se dice absolutamente nada, eso no es malo, o es malo pero no nos interesa hablarlo. Y luego algo que es intrínsecamente malo y que, bueno, la perversión de la sexualidad, hoy en día normalizada y como que se da como un orgullo, como algo bueno, ¿no? Entonces es como ese cambio de discurso de hemos llegado al punto en el que el mal es el bien y el bien es el mal. Y si tú te posicionas en contra de lo que ellos creen el bien, de lo que ellos creen que es el bien, que es realmente el mal, eres un retrógrado o no estás a la moda o lo que sea, sí, ¿no? Sí. Llegamos a unos totalitarismos y fanatismos que dicen que la Inquisición y sin embargo se silencian de una manera pues mucho más agresiva. Pero en el fondo, o sea, yo escuchando todo lo que decís, como lo que me da la sensación es que la gente muchas veces llega a la conclusión de que Dios no existe por la incapacidad de afrontar el sufrimiento que provoca el mal, ¿no? Entonces, ¿qué le diríais un poco a esta gente que piensa o que llega a la conclusión en su vida de que Dios no existe porque la alternativa, que es que Dios es alguien arbitrario que hace las cosas como le place y que juega un poco con nosotros, es demasiado insoportable, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que Dios no existe y punto. ¿Qué le diríais? Mira, aún me gusta, pensar por ejemplo, en los atletas. O sea, ellos sufren y es para un bien. Y yo creo que si hiciéramos, hablo no solo de la gente, ¿no?, de nosotros mismos, que a veces también decimos, Señor, ¿por qué permites esto si yo estoy haciendo las cosas bien? Si analizamos nuestra propia vida, ¿cuántos bienes no hemos recibido de sufrimientos, ¿no? Eso creo que puede ser una primera respuesta. Yo también pensaría en los propios padres, ¿no? Bueno, los que sean padres. Ellos a sus hijos no le conceden todo, ¿no? Y a veces pues el hijo puede entender, es que mi padre no me entiende porque no me está dando algo que necesito o que yo creo que necesito o que algo que en ese momento quiero o lo que sea, pero el padre sabe un poco más, ¿no? Entonces, bueno, bastante más, claro. Entonces, bueno, y el parto, al final el sufrimiento da vida. Un claro ejemplo, todos hemos nacido de un parto que es un sufrimiento para la madre, pero que da vida. Al final me está viniendo a la mente una cosa muy interesante, que es que al final
¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? Como querer comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Y es un poco lo mismo, o sea, queremos ser nosotros los que decidimos qué es el bien y qué es el mal, y cuando no lo entendemos, confundimos algunos males con bienes y bienes con males, ¿no? Y en el fondo es justo esto. Muy bien, oye, pues qué interesante, muchísimas gracias, Nico, por este coloquio, esta tertulia, y ojalá pues ayudemos también a nuestros pues amigos y bueno, y nosotros mismos, ¿no? Y de hecho, ahora vamos a poner una canción que saludamos a Blanca, que es la que nos ha enviado las canciones en este programa. Hola, Blanca. Y yo creo que es muy bonito porque muchas veces nos escandalizamos un poco del mal, también de nuestro propio mal o del mal dentro de la iglesia, y es una canción de Tuyo que se llama Como me mira tu hijo, que habla de eso, ¿no? Pues de que aprendamos de esa mirada de la Virgen, esa mirada de la madre a su hijo, para seguir viendo al Señor, a la iglesia, pues con amor, a pesar del mal. Así que nada, escuchamos esta canción. Todo lo que me ha dado Dios, tú eres el mejor regalo. Una madre que me cuida, una madre que me mima. No conozco a nadie que diga que no le has hecho caso. Siempre estás pendiente de mí, puedo pedirte cualquier cosa. Cuéntame otra vez cómo me mira tu hijo, cómo es estar junto a él. Madre, llévame a su lado, no permitas que nunca me separe de él. De bondad, tú eres mi luz, tú eres mi paz, tú, madre de bondad, tú eres mi luz, tú eres mi paz. Cuéntame otra vez cómo me mira tu hijo, cómo es estar junto a él. Madre, llévame a su lado y no permitas que nunca me separe de él. No permitas que nunca me separe de ti. Muy bien, pues nada, qué bonita esta canción. Muchas gracias a Tuyo también, la podéis encontrar en YouTube. Y vamos sin más a pasar a la siguiente sección, en la que vamos a intentar ver pues un poco este problema del mar, donde está definido pues por la Iglesia y también por las Sagradas Escrituras. La voz de la verdad. Muy bien, pues nada, antes de empezar, no sé, me estaba viniendo mucho las palabras con las que nuestro Papa empezó su pontificado. Creo que vienen muy como anillo al dedo, ¿no? El mal no prevalecerá, con esa fuerza con que las dijo el Papa León XIV en el Vaticano. Y es verdad, ¿no? O sea, no podemos perder la esperanza. Es verdad que el mundo, lo que decía Nico, ¿no? Se han cambiado mucho los términos, los valores, pero en la Iglesia tenemos esa esperanza y esa certeza de que el mal no tiene la última palabra, ¿no? Y que Dios, que es el sumo bien, pues va a imponer su reinado, ¿no? Y va a volver su reinado y será un reinado de verdad y de bien. También pues lo leemos en las Sagradas Escrituras, ¿no? Esa profecía de Isaías tan bonita que de que el lobo pastará con la oveja, ¿no? Y el niño jugará en la boca del león, pues es muy bonito y nos habla de cómo el bien pues se va a imponer, ¿no? Gracias a Dios. Pero ¿dónde podemos encontrar esta dinámica, ¿no? Este problema del mal dentro de la Biblia? Bueno, pues lo primero, esa idea que decía Gunther, ¿no? Que la elección del mal es consecuencia de nuestra propia libertad, lo podemos ver en Génesis 3, en el pecado de nuestros padres, ¿no? Que también lo ha comentado un poco Javi, pues como ellos en su libertad, el Señor les dijo, ¿no? Pues tenéis ahí elegir el bien o elegir el mal, y ellos decidieron elegir el mal, ¿no? Y tuvo una consecuencia grave para ellos, ese mal moral,
pues ahí lo encontramos. Pero también el pecado de los ángeles, que eso, no sé, a mí es una cosa que siempre como que me ha costado mucho, como pues Satanás era un ángel bueno, ¿no? Y además era uno de los ángeles como más queridos por Dios y con más poder y con más sabiduría, y él fue el que a través de su decisión, de su propia decisión, se hizo malo, ¿no? Podríamos decir, y eso se ve pues en el Apocalipsis, también en la segunda carta de Pedro, y fue definido también esto como el pecado de los ángeles en el Concilio de Letrán. Muchas veces también hablamos del infierno, ¿no? Y de cómo, pues, ¿por qué Dios, si es bueno, ha creado el infierno? Y lo habéis dicho un poco, ¿no? También, pero no sé si habéis visto la película Sound of Freedom, pero a mí me impresionó mucho, ¿no? Es una película para nuestros oyentes, si no la habéis visto, que habla un poco de la trata de niños. Y está basada en hechos reales, ¿no? Y bueno, tantos males que dices, madre mía, pero ¿cómo puede ser que esté pasando esto, ¿no? Que haya tanto sufrimiento en el mundo, sufrimiento moral y sufrimiento físico. Y dices, es que esa gente merece un castigo. O sea, yo no soy la justicia, ¿no? Pero no sería justo que una persona esté en el cielo, o sea, ese niño esté en el cielo con el Señor junto con su asesino que no se ha arrepentido, ¿no? O junto a su violador o junto a yo qué sé. Entonces es que la misericordia de Dios y el amor de Dios exige que que nuestros actos tengan consecuencias, ¿no? Entonces, precisamente yo creo que el infierno es ¿cómo se dice esto? Como un argumento de que existe la misericordia y la justicia de Dios, ¿no? Y luego, por otro lado, no sé si queréis comentar algo de esto, pero también, obviamente, el Catecismo de la Iglesia Católica, que es tan rico, en los puntos 309 al 314, habla de este problema del mal, ¿no? Y hay una idea que a mí no la conocía y me ha parecido bastante luminosa, que es de Santo Tomás, que dice que que el mundo no es perfecto, pero no solo es que no sea perfecto, sino que está en vía de perfección, ¿no? Y esto me ha parecido muy bonito, porque dice que el Señor no nos crea ya como en perfección o ya lo que Él ha pensado para nosotros, sino que quiere que seamos nosotros los que, a través de nuestras acciones, le elijamos a Él, ¿no? Y tengamos un amor de preferencia. Y esto me ha parecido súper bonito, porque no es que Dios nos haya predeterminado ya totalmente, sino que espera que nosotros le elijamos y le elijamos en el amor. Y jope, es que me parece que Dios es grande y que Dios es bueno por habernos creado así, ¿no? Porque nos habla, pues eso, que Dios no es el autor del mal, ni directa ni indirectamente. Él lo permite, pero lo permite para sacar un bien de él. Y de hecho, pues eso es lo que nos decía Gunther, que el mayor ejemplo es su propio hijo. O sea, su hijo es el injusto, ¿no? O sea, es lo más injusto que puede haber pasado porque ha sufrido todos los pecados, ha sufrido un mal físico, un mal moral, cuando él no tenía ningún tipo de culpa. ¿Y por qué lo permite Dios? ¿Por qué permite ese mal? Hombre, porque nos ha salvado a través de ese sufrimiento, ¿no? Entonces, lo que nos invita a la Iglesia siempre, con medio del sufrimiento, y así lo han dicho todos los padres de la Iglesia y el catecismo y todo, es que entendamos y aceptemos ese mal físico y moral, sea cual sea ese sufrimiento tan grande que estamos viviendo, que siempre es un poco subjetivo, ¿no? Porque siempre tus sufrimientos son los más grandes del mundo, pero que lo miremos mirando al crucificado, ¿no? O sea, comparándolo y encontrando fuerza en la pasión de Cristo, ¿no? Hay una encíclica también de Juan Pablo II que habla del sufrimiento y habla de eso, ¿no? De mirar a Cristo crucificado, contemplarlo, meditar la pasión. Sí, como que es una cosa que provoca mucho, ¿no? Porque ante la duda de por qué Dios no resuelve sin más el mal en el mundo, que es un poco lo que seguro que muchos de los oyentes se plantean, Dios no nos da a lo mejor la respuesta que nos esperaríamos, sino que simplemente nos pone al crucificado, como dices, ¿no? Entonces, muchas veces es una respuesta que no entendemos, pero que tiene ahí, o sea, encierra una complejidad y una verdad que es mucho mayor que nosotros. Sí, yo simplemente, es que ya estáis como caseillo, pero y espero no repetirme, pero lo que quería decir yo es como, claro, cuando la gente dice, o cuando yo mismo digo, Señor, ¿por qué me permites el mal? Es como, es que se te queda la boca pequeña cuando dices, es que Dios, tú has sufrido todo el mal. Entonces es como, o sea, la respuesta a todos nuestros, Señor, eres malo, es como, es que es todo lo contrario, es que es Dios mismo el que está sufriendo todo el mal. Eso es injusto hacer esa acusación a Dios, no somos Exacto. nadie para hacerlo. Pues sí, pues yo simplemente terminar nuestra sección con otra frase de San Pablo en la carta a los Romanos, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces Dios siempre puede más, ¿no? Lo que hemos dicho al principio, el mal no prevalecerá, como nos ha dicho nuestro Santo Padre. Así que nada, pues vamos a pasar a la siguiente sección, que como veis este tema, pues no sé, está muy candente, de la mano de Javi, en la que vamos a intentar adentrarnos a Dios por medio de
de la ciencia. De la ciencia a Dios. Muy bien, Javi, pues cuéntanos qué nos has preparado para este programa del problema del mal. Bueno, es un tema súper interesante. Ya hemos comentado varias cosas. En concreto, hay un autor que me gusta mucho, que seguro que muchos conoceréis, que es Lewis, que es el autor de las Crónicas de Narnia, que hace un libro en concreto sobre este tema, que se llama El problema del dolor. Y bueno, vengo hoy a traeros un poco un argumento que él utiliza, que me gusta mucho, y en concreto habla también un poco de la relación con la realidad física y la ley natural, ¿no? Como la realidad natural que vivimos. Y un poco como que quería retomar la pregunta que veníamos planteando anteriormente, que es si de verdad puede haber libertad humana sin consecuencias, ¿no? O sea, ¿esto qué pensáis? ¿Creéis que puede haber una libertad humana sin que haya las consecuencias de nuestras acciones? Venga, pues para que haya polémica voy a decir que no. No puede. Nico iba a decir algo, ¿no? Sí, bueno, que obviamente no, porque hay que tener en cuenta que el Perdón, hombre que es caído por el pecado original, así que imposible. Eso es. Al final, muchas veces, en el fondo, lo que estamos planteando cuando nos planteamos el problema del mal es la pregunta de por qué Dios no simplemente elimina las consecuencias del mal, ¿no? Es decir, cuando alguien asesina a alguien, ¿por qué Dios simplemente no elimina esa muerte, ¿no? Sino que lo vuelve a poner en vida, ¿no? Y al final es un dilema que seguro que muchas personas se han planteado, pero vamos a intentar explicar por qué no puede haber esta libertad humana sin consecuencias y, en concreto, por qué Dios nos regala una realidad física concreta y bueno, que todos vivimos en relación con ella, que es independiente de nosotros, que esto es un punto que me parece muy, muy relevante. Porque al final, como decía Bea, el pecado de nuestros padres, de Adán y Eva, es intentar convertir nuestro criterio en el criterio del bien o del mal moral. Y esto es lo que Dios, misteriosamente, nos impide. Al contrario, nos regala una realidad física que es independiente de nosotros y que es distinta e inmutable a pesar de nuestra realidad y de nuestros sentimientos. Espero que esto lo expliques mejor porque en este momento estoy muy atolondrado. Lo voy a explicar. Para que exista una sociedad humana y una realidad humana, es necesaria que haya una realidad neutral, independiente de nosotros. ¿Qué significa eso? Para que Nico y yo, por ejemplo, podamos hablar, es necesario que haya un medio entre nosotros, que es el aire, que no responde ni a mi criterio ni a su criterio, sino que responde a un criterio independiente del nuestro. Vale, hasta aquí bien. Hasta aquí bien, perfecto. Es decir, en resumen, la materia no puede cambiar según los deseos de cada uno de los individuos. Si esto fuese así, si la materia cambiase dependiendo de lo que interiormente cada individuo llevase, de la intención moral de cada individuo, no podríamos actuar libremente, no podríamos comunicarnos unos con otros, no podríamos tampoco mostrar quiénes somos, porque uno vería una cosa u otra dependiendo de lo que su intención moral le impulsase a ver, ¿no? Entonces, un punto muy importante con el que me gustaría que los oyentes se quedasen es que para que exista una acción humana libre es necesario que haya una estabilidad de la materia y que haya una estabilidad de la realidad natural. ¿Por qué es esto así? Las leyes constantes, por ejemplo la ley de la gravedad que hemos comentado en otros programas, permite que las acciones humanas tengan unas consecuencias previsibles y esto nos permite actuar en libertad. Si no supiésemos las consecuencias que una acción va a tener, no podríamos actuar en libertad. Si todo cambiase según los deseos de cada uno de los individuos, no sería posible actuar de forma previsible y entender las consecuencias de nuestros actos. Por ejemplo, si el fuego a veces quemase o no quemase, dependiendo de la intención moral del individuo que estuviese haciendo una acción, por ejemplo, yo quiero encenderme, yo qué sé, asar un pollo y el fuego quema, perfecto. Pero si yo utilizo el fuego con una finalidad mala, entonces el fuego ya no quema, pues entonces la materia no podría responder de esta forma, no permitiría la acción libre del individuo. Bueno, claro, digamos una explosión quizás se ve más claro, ¿no? Tú quieres hacer estallar una bomba dentro de 1000 personas, entonces la consecuencia natural es que todos ellos mueran, pero si por la intención de alguna persona, pues los que están afectados, no explotase, entonces no habría consecuencia, no habría libertad, ¿no? Bueno, y sí que sería un caos, ¿no? Porque al final es eso, no sabes, quieres cocinar y no sabes si tengo buena intención, si no, o sea, yo creo que nos volveríamos todos un poco locos. Eso es, pone Lewis un ejemplo que me gusta mucho, que es, imagínate que coges un palo de madera y le vas a dar un palazo a alguien y de repente el palo se vuelve suave como césped, ¿no? Imagínate que cada vez que quieres hacer eso se vuelve en plan como espuma. No podría haber una relación libre del hombre con la realidad que le rodea. Entonces, y luego aparte que hay un punto también muy relevante y es que las condiciones naturales nunca pueden satisfacer a todos a la vez. Estamos en una cuesta y uno la sube y otro la baja.
Y la cuesta es inmutable, independiente de los dos, pero sin embargo a uno le está costando y lo está interpretando como un sufrimiento, y el otro está feliz porque va cuesta abajo, no tiene ni siquiera que pedalear con la bici, ¿no? Entonces... Ya, la ley de la gravedad tiene su gravedad. Yo sí. sería esa. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Sí. Entonces, en definitiva, la necesidad de que haya una materia inmutable es porque necesitamos que se creen ocasiones para la virtud, para ser generosos, para ser corteses, pero eso implica necesariamente generar ocasiones también para el mal moral. Es decir, lo mismo que nos puede generar una ocasión para hacer el bien, nos genera una ocasión para hacer el mal. Como decíamos antes, el ejemplo del fuego. Puedes utilizar para calentarlo o puedes utilizar para quemar a alguien. Y la realidad material es exactamente la misma, porque es independiente del objetivo moral o de la intención moral del individuo. Es un punto muy interesante y, en resumen, de todo lo que he dicho hasta aquí, un universo estable, una materia estable, unido a unas criaturas libres, engendra la posibilidad de sufrimiento, porque la acción moral permite utilizar esta materia, que es inmutable, para hacer el bien o para hacer el mal. Entonces, es un punto muy importante que comenta Lewis, que me parece muy, muy relevante. Y luego, al final, retomando otra vez la pregunta que decíamos al principio, de por qué Dios no simplemente interviene cada vez que alguien intenta hacer una acción mala, ¿por qué no cuando yo intento hacer daño, por qué Dios no me lo impide y ya está? Pues la respuesta es porque al final eso eliminaría la libertad del ser humano. No habría una libertad real, no habría un orden establecido, y por tanto, si exigiésemos a Dios que evitase los abusos de todas las criaturas, le estaríamos pidiendo también que destruyese la libertad humana. Y eso es lo que Dios pretende preservar a toda costa, de forma muy misteriosa, pero que nos lo ha enseñado también crucificando a su Hijo, como decía Bea al principio. Dios no exige, no nos exime de nuestra libertad, sino que la ama hasta el extremo de amar también el sufrimiento que eso conlleva. Y bueno, simplemente haced un poco este ejercicio también de imaginar cómo sería el mundo en el que la materia nos desobedeciese cada vez que intentásemos hacer una acción moral mala. Si yo cada vez que intentase utilizar un objeto de forma mala me desobedeciese, sería un absoluto caos. Ahora mismo no estaríamos grabando. No estaríamos grabando algunos de nosotros. Pero es muy, 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 muy importante y creo que es muy, muy interesante reflexionarlo, porque al final es así, ¿no? O sea, si una viga se volviese como la hierba suave cada vez que alguien intenta hacer algo malo con ello, pues no podríamos hacer nada con ella. La casa se vendría abajo. Si el aire se negase a transmitir los insultos de una persona a otra, pues tampoco podríamos comunicarnos. Si la materia de nuestro cerebro dejase de obedecer cuando intentamos pensar algo malo, pues tampoco podríamos tener una acción cognitiva, ¿no? Entonces, es un punto muy, muy importante y creo que muy interesante. Y hasta aquí. Pues muchas gracias, Javi, la verdad que sí. Y qué cosa, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender, a valorar, ¿no? Y a amar la libertad, porque es una cosa que Él ha amado tanto, ¿no? Y que ha deseado tanto y que, jolín, incluso parece como que hasta se ha limitado Él por nuestra propia libertad, ¿no? Vamos a escuchar una canción ahora que se llama Tú me conoces, en la que, bueno, pues habla un poco de esto, ¿no? De cómo pues somos muy débiles y necesitamos la misericordia de Dios para no dejarnos llevar por este mal constantemente. Así que escuchamos. Tú me conoces mejor que nadie. Me has visto caer de nuevo en la tentación. Tú me perdonas sin sentir rencor, lo que ni siquiera me perdono yo. Tu misericordia me hace grande, mi debilidad me hace pecador. Cuando lloro hasta que se hace tarde, tú estás ahí sintiendo mi dolor. Sé que no soy digno de recibir lo que tú me das, y hoy vengo a pedirte perdón de nuevo. Solo con tu amor eres quien me puede consolar. Estando en tu presencia estoy completo. Perdóname, Señor, porque no fui capaz de encontrarte a ti en todas las cosas.
No supe ver el bien donde otros ven el mal. Ayúdame porque quiero cambiar. Tengo siempre los mismos miedos, dudas que me dan inseguridad. Pero tú me miras sonriendo, porque hacerme así fue tu voluntad. Sácame del camino equivocado, porque a veces me cuesta ver la luz. Y hoy me postro ante ti y tú me acoges en tus brazos, Jesús. Sé que no soy digno de recibir lo que tú me das, y hoy vengo a pedirte perdón de nuevo. Solo con tu amor eres quien me puede consolar. Estando en tu presencia estoy completo. Perdóname, Señor, porque no fui capaz de encontrarte a ti en todas las cosas. No supe ver el bien donde otros ven el mal. Ayúdame porque quiero cambiar. Ayúdame porque quiero cambiar. Bueno, pues ahora vamos a tener un ratito de tertulia. Yo creo que este tema da para mucho, ¿no? Y a mí lo primero que se me venía a la cabeza después de todo lo que hemos estado hablando es genial, ¿no? O sea, el mal pues es una fuerza muy poderosa en el mundo en el que vivimos, y es verdad lo que ha dicho Nico. Yo creo que todos lo sufrimos en nuestra propia piel, cómo están invertidos todos los conceptos y vivimos una sociedad líquida donde el mal nadie sabe qué es y todo es relativo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como un joven católico que sé que Dios es el sumo bien, que sé que el mal existe y que tiene mucha fuerza, ¿no? Que el demonio, el infierno, todos esos conceptos no son cuentos de hadas, sino que existen? ¿Qué puedo hacer yo para luchar contra todo esto y ser testimonio de todo lo que estamos hablando? No sé qué se os ocurre. A mí una cosa que me hace reflexionar mucho es que, o sea, somos nosotros, cada uno de nosotros, como que siempre tenemos la tentación de amoldar el mundo a nuestro propio criterio, ¿no? Y voy a hablar un poco de la mentira, pero porque alguien alguna vez me explicó esto de esta forma y me pareció muy revelador. La mentira, o sea, mentir al final es como impedirte a ti mismo como enfrentarte a las cosas tal y como son, ¿no? Porque mientes de forma que lo que es mal lo transformas en bien y de esta forma no te enfrentas. Y yo creo que cada uno como que tenemos siempre la tentación de hacer esto, ¿no? Como a lo mejor el mal como tal no queremos hacerlo porque no lo, pues reconocemos que es malo, pero sí que queremos como amoldar la realidad y el mundo a nuestro criterio. Entonces, yo creo que lo primero es esto, ¿no? O sea, que nos tomemos de verdad como en peso entender realmente qué es lo que quiere Dios para nuestra vida y que juzguemos las cosas de esta forma. O sea, esto es bueno porque Dios lo quiere, o a lo mejor no es una cosa que sea intrínsecamente mala, pero a lo mejor no es buena porque Dios no la quiere. Entonces, que realmente cada uno de nosotros hagamos el ejercicio del discernimiento de entender qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida y que esto al final tiene que ser lo que guíe pues todo nuestro día. Yo tengo una reflexión que creo que se parece, espero no irme demasiado del tema, pero es que me llama mucho la atención lo que has dicho sobre la mentira, y además es de un pensador que no es católico, y a veces cuando se convierte, es Jordan Peterson. Y Jordan Peterson dice una cosa que me parece muy interesante, y es que dice: yo he hecho el propósito de siempre formular mis pensamientos de la forma más veraz posible, y eso me ha permitido vivir una aventura. Y es decir, que la vida sea una aventura para mí porque estoy en ella, no estoy negando nada de lo que es, estoy aceptándola tal y como es, y eso me permite ser yo mismo, porque al final ¿qué soy? Soy una fachada, soy lo que la gente quiere que sea, soy lo que yo incluso puedo pensar que quiero ser, y sin embargo decir siempre la verdad es: estoy en la vida, estoy aceptándola tal y como es, no vivo engañándome ni engañando a los demás, no sé. Entonces el argumento es decir: quiero vivir una aventura con mi vida. Sí, justamente yo también pensaba eso, que nosotros como católicos yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tomar la decisión de realmente vivir una fe fuerte, y luego saber que vivir una fe fuerte hacer caso a Dios, ¿no? A Cristo. También luego teniendo en cuenta que
una vez tomas tú esa decisión de yo voy a ser católico, tú no vas a ser menos que Cristo. Y ser católico conlleva una persecución. Si Cristo sufrió una persecución, todos los apóstoles, todos los santos han tenido una persecución, nosotros no vamos a ser menos. Y hoy en día, en un mundo en el que se podría ver o podríamos pensar, es que parece que gobierna el mal, ¿no? También eso es un poco falta de confianza en Jesucristo, porque Él dijo que el mal nunca prevalece o no prevalecerá. Pero yo diría que es un poco como ser decidido y realmente de sentarte un día y decir, ¿creo o no creo? No ir como a medias tintas, ¿no? De hecho, no sé, a mí un poco lo hemos dicho antes, ¿no? Que nos tomemos en serio nuestra propia libertad y la responsabilidad que tenemos en el mundo, ¿no? Que si Dios nos ha creado libres, a mí esto también cuando me lo dijo un sacerdote en una confesión me acuerdo que me impactó mucho, pero es verdad, a raíz de nuestros propios actos somos partícipes de que el mal entre en el mundo o que el bien entre en el mundo, ¿no? O sea, cuando yo estoy abriendo la puerta al pecado en mi propia alma, le estoy abriendo la puerta al mal en el mundo, ¿no? Y todo tiene consecuencias en mis hermanos, en mi comunidad, en el mundo. Entonces yo creo que sí, tomarnos en serio nuestra propia fe, el discernimiento y quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Entonces, sí. En cuanto a la libertad, también Franz Jägerstätter, que es el mártir que murió, digamos, a manos del régimen nazi porque se negó a jurar lealtad a Hitler, incluso la gente a su alrededor decía... Tiene una película, ¿no?, que la sí, pueden ver nuestros oyentes, sí, Vida Oculta, muy buena. Sí, entonces él decía, mira, aunque todos me digan que una cosa está mal, es que yo no puedo, digamos, negar mi libertad. Si Dios me ha dado la libertad, es que soy responsable. Y muchas veces eso pasa, ¿no? Cuando ocurre el mal a nuestro alrededor, decimos, no somos responsables porque, bueno, pues lo hace todo el mundo, no sé qué, o es que no me queda opción, y en realidad sí que tienes una opción, tienes una responsabilidad, y eso es lo que hace la libertad tan maravillosa. Hace poco estuve en una exposición sobre este beato Franz, yo lo pronuncio en español, pero bueno, usted nos ayuda a hablarlo bien. Y me llamó mucho la atención porque descubrí que él era hijo de una madre soltera. O sea, y tuvo una infancia muy dura, como creo que tuvo un padrastro, luego tuvo otro, o sea, como que no tuvo una infancia nada dura, nada fácil, vivieron una carestía muy grande. De hecho, él tuvo un hijo fuera del matrimonio también, antes de convertirse. Y me llamó mucho la atención porque cuando íbamos avanzando en la exposición y luego se empezaba a ver como todo su recorrido de cómo empezaba, pues al principio como un amor incipiente a la verdad, ¿no? Pero que luego le llevó a dar la vida y aceptar el martirio por esto. Me llamó mucha atención porque pensé, es que esta persona no habría llegado aquí si no fuese por toda su historia. Y seguramente que esa infancia llena de sufrimientos le llevó también a tener la fortaleza necesaria para dar su vida por la verdad. Por eso muchas veces cuando entendemos que el sufrimiento es un mal, muchas veces hay que darle la vuelta. O sea, el sufrimiento es la ocasión de hacer un bien muy grande. Sí. Pues sí, muy bonito. Pues qué bien que hayamos sacado a este gran beato, creo, ¿no, Franz? ¿Cómo es, Gunther? Jägerstätter. Pues sí, para todos nuestros oyentes. Hay un libro muy bueno sobre las cartas con su mujer y la película Vida Oculta. Os animamos porque yo creo que define muy bien estos conceptos del mal y el bien y de las consecuencias. Y nada más, vamos a terminar ya este programa, ¿no?, que ha dado para mucho, la verdad que muy interesante. A mí al menos me ha ayudado mucho tanto prepararlo como comentarlo con vosotros aquí. Y nada, pues simplemente recordar a nuestros oyentes que si quieren volver a escuchar este programa de Protagonistas los Jóvenes, pueden hacerlo en los podcasts de Radio María, en radiomaria.es, y que pueden escribirnos a protagonistaslosjóvenes2@radiomaria.es. Así que sin más, muchas gracias a todos por escucharnos. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no?, para que sepan. Hemos estado aquí los jóvenes del Hogar de la Madre hablando del problema del mal. Nos ha hecho Gunther una pequeña introducción, ¿no?, de qué es este concepto. Después, Nico, ¿de qué nos has hablado tú en tu sección? Sí, hablábamos de cómo el mundo pervierte el concepto de mal y el concepto de bien, y luego lo hemos hablado también un poco en la tertulia, qué podemos hacer los católicos, cómo podemos vivir para afrontar ese problema en este mundo, ¿no? Eso es. Después también en La Voz de la Verdad hemos intentado acercarnos a ver qué dicen los papas, ¿no?, los santos padres y nuestra madre, la Iglesia, en todo este tema. Y por último, pues Javi, en su sección, ¿de qué nos has hablado, Javi? Pues hemos visto en la sección de Dios y la ciencia cómo la realidad natural y una realidad estable es el ambiente necesario para que exista la libertad del hombre. Muy bien, pues nada, de nuevo muchas gracias por estar otro martes con nosotros y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Chao, chao. No more betrayal, for he is faithful.
Así finaliza Protagonistas los jóvenes. Hoy nos ha acompañado el equipo del Hogar de la Madre.